Les saluda Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y quiero compartir con ustedes la importancia y la trascendencia del acontecimiento guadalupano para nuestros días y para el México que queremos construir. Les pido que me acompañen en tres momentos. Uno, una analogía entre lo que ocurrió en estas tierras entre 1521 y 1531. ¿Qué analogía hay en esos acontecimientos con lo que hoy estamos viviendo? Lo segundo, que podamos contemplar la imagen de Santa María de Guadalupe desde una visión indígena, pero al mismo tiempo teológica, y que pues cada uno de nosotros podamos sacar la conclusión de la importancia y trascendencia del acontecimiento guadalupano. Sobre esta analogía quiero situarnos en 1521. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cae Tenochtitlán. ¿Qué significó para aquel imperio azteca esta derrota? Pues sobre todo para los habitantes y moradores de esto que ahora llamamos la capital de México, capital de aquel imperio, pues fue un cambio de época. Ellos que de alguna manera se sentían contentos, alegres, triunfantes, ahora eran derrotados. Eran de alguna manera también tratados no solamente de parte de los españoles, sino también de todas aquellas comunidades que ellos habían dominado, se sentían sobajados, maltratados, mal vistos. Su economía se destruyó, su estilo de vida desaparece y también su visión de Dios, su cosmogonía. Porque para el pueblo indígena, definitivamente ellos en sus divinidades habían puesto toda su confianza y con ellos se sentían a fin de cuentas satisfechos, vencedores, pero ahora formaban parte del grupo de los vencidos, de los dominados. Esta situación generó gran depresión entre los indígenas, sobre todo los indígenas vencidos, porque los tlaxcaltecas apoyaron también esto que nosotros llamamos la conquista. No fueron solamente los españoles, sino también esa división del pueblo indígena lo que ocasionó la caída del imperio de Tenochtitlán, la división de estos pueblos. En 1531, aquel pueblo que andaba en tinieblas, aquel pueblo que, según narran los cronistas, no encontraban solución ante lo que había ocurrido en su vida, ven una luz de esperanza, algo que cambia y transforma su vida en lo que acontece en el Tepeyac en 1531. El Nicalmopogua, que es el documento más antiguo escrito en náhuatl, en donde se nos narra este acontecimiento, precisamente señala a 10 años de haber depuesto las armas, ocurre esta aparición de Santa María de Guadalupe. Ella, Santa María de Guadalupe, trae a Jesucristo, la esperanza que salva. Trae a estos pueblos indígenas confianza, trae alegría, trae gozo. Al grado de que las danzas, los teponazles que se habían acallado, comenzarán definitivamente a sonar, no porque la situación toda se cambió y se transformó, sino porque surgió la esperanza en este pueblo derrotado. La analogía que yo puedo encontrar es de que definitivamente esta situación del COVID también a cada uno de nosotros, a México y a la humanidad entera, nos viene a cambiar toda nuestra situación. Ya veníamos hablando de un cambio de época o una época de cambio, pero estamos experimentando de manera muy acelerada cambios de tipo económico, social, político, pero sobre todo en aquello que podríamos decir la humanidad había puesto su esperanza, sus nuevos ídolos.
el poder decir aquí con mi tecnología, con el conocimiento, con la rapidez con la que yo pueda hacer, con la eficacia, con la fama, con los medios de comunicación, todo lo puede el hombre. Y un microorganismo nos ha venido a mostrar definitivamente nuestras debilidades. Para muchas personas, esto está siendo el caos. Es la pérdida del sentido de la vida. Y no lo digo yo nada más así como para llamar la atención. Ahí están los periódicos, han aumentado los suicidios, han aumentado los divorcios, ha aumentado la violencia, han aumentado muchos otros males. Parecería que la humanidad vuelve a estar sin rumbo y definitivamente en medio de estas sombras necesitamos que brille la luz de la esperanza. Y es aquí donde yo quiero invitarte, querido amigo, a que levantemos nuestra mirada hacia el Tepeyac y que podamos descubrir definitivamente cómo en nuestro aquí y ahora y en el México que tenemos que construir, el acontecimiento guadalupano, la fe que se suscita a partir de las apariciones de la Virgen, porque ella viene a anunciar a Jesucristo, sea también para cada uno de nosotros un faro que nos ayude a mantenernos fuertes, firmes en los tiempos de prueba. El Papa Francisco ha señalado que ante una crisis, siempre de cualquier tipo, puede ser una crisis familiar, puede ser una crisis de una empresa, puede ser la crisis de un país, se sale o fortalecido o debilitado, pero definitivamente para poder salir fortalecidos necesitamos estar unidos. Hace un momento yo mencionaba cómo la división entre los indígenas fue la principal causa de la conquista de parte de los españoles. La división en nuestra patria es también nuestra gran debilidad. Necesitamos encontrar estos elementos de unidad que Santa María de Guadalupe trajo a estas tierras para que nosotros podamos construir un México que tenga esperanza. Un México que sea mejor. No me refiero solamente, insisto, en la dimensión económica, sociológica. Hay procesos que sabemos van a tardar años, pero definitivamente no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que todo esto se destruya, sino que más bien debemos de tener ánimo y una fuerza muy especial para que podamos construir este México mejor. No es tiempo de desaliento, es tiempo de esperanza, pero sobre todo la esperanza en Cristo, la esperanza en Dios. Pues ahora permítanme hacer con ustedes una revisión sobre la imagen de Santa María de Guadalupe. Y para ello yo quiero invitarte a que tengamos como que la visión de un indígena en el siglo XVI. Y no solamente de un indígena, sino de un hombre o de una mujer que tiene fe, que busca esperanza y que busca la esperanza en Dios. Para ello, bueno, pues vamos a hacer una pequeña explicación muy somera, el tiempo que tenemos es muy corto, precisamente sobre la imagen de Santa María de Guadalupe. Lo primero que tenemos que considerar es de que nuestros hermanos indígenas prácticamente no tenían una escritura. Sí había los sabios, siempre ha habido quienes escriben, siempre ha habido analfabetas, la mayoría del pueblo es analfabeta, pero las imágenes, no solamente entre nuestros hermanos prehispánicos, sino en todas las culturas, han jugado un papel muy importante. Una mirada general sobre la imagen nos muestra, por lo pronto, que es una imagen que viene rodeada de nubes, es decir, es portadora de un mensaje celestial, divino. Pero además contamos con estos rayos del sol. Y por lo mismo aquí hay una persona que es importante. Vale la pena destacar que entre los indígenas la ropa de color
pues solamente estaba dedicada para la casta noble, para la casta sacerdotal y para el ejército. La gente sencilla se vestía de blanco. Entonces, ¿qué es lo que ellos están viendo en esta imagen? Bueno, pues una señora que viene vestida con los colores de la nobleza. Junto con esto, la encontramos a esta mensajera de Dios. Ahorita por el momento la vamos a llamar así, ya desde ahorita la vamos a llamar así, porque esta señora principal no se está presentando como una diosa. Su actitud es una actitud humilde. La cabeza la tiene baja. Si fuera una diosa, nosotros podemos recordar algunas imágenes de las divinidades entre los indígenas y los vamos a encontrar siempre, y no solamente en estas tierras, sino en todo el mundo, la figura hierática, lejana de las divinidades. Esta mujer no es una diosa. Se presenta como una mujer principal que además tiene una característica muy especial. Viene del cielo, es una mensajera del cielo. Pero, ¿cuáles eran las divinidades de los indígenas? Ya les decía yo, podemos recordar, seguramente que algunos de ustedes podrán recordar, por ejemplo, Huitzilopochtli. Bueno, pues Huitzilopochtli está representado por el sol, ella viene vestida con el sol. Podríamos decir que Quetzalcóatl, bueno, Quetzalcóatl tiene que ver también con el agua. Nosotros podemos ver estos glifos que aparecen en la imagen de Santa María de Guadalupe, en donde se ve unos ríos, y hablamos de ríos porque hay unas flores que están alrededor de ellos. Las estrellas eran importantes para los indígenas. En el manto de esta mujer están apareciendo las estrellas. La luna, la Coyolxauhqui, yo creo que todos recordamos esta imagen que incluso en las monedas de hace algunos años, de monedas de 50 pesos, aparecía la Coyolxauhqui, y la Coyolxauhqui está representada por la luna. Bueno, pues ella viene precisamente utilizando como pedestal la luna. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues esta mujer es una mujer importante, que no es una diosa, y sin embargo viene revestida o utiliza estas divinidades indígenas, o bueno, lo que ellos consideran divinidades, las está utilizando como signos, como símbolos. Algo que es muy importante, porque entonces Santa María de Guadalupe le va a hablar al indígena desde su propia lengua, de lo que él puede entender, y eso se llama inculturación. La inculturación del Evangelio. Hablar al otro desde lo que él puede entender para llevarlo a un mensaje mucho más profundo, es lo que hace Dios a través de la imagen de Santa María de Guadalupe. Ella es la mensajera celestial, que, si me permiten, quiero bajarme un poco todavía más a los pies después de la luna. Nos vamos a encontrar a un Atlante, podríamos llamarle, entre nosotros. A veces pensamos que es un ángel, pero si fuera un ángel, sería un ángel muy atípico, porque los ángeles de los pintores de la época, pues normalmente aparecen con alas y alas blancas. En cambio, este ángel, y lo digo entre comillas, está apareciendo con plumas de águila, y lo encontramos definitivamente, y vamos a fijarnos en este detalle. Con la mano derecha está tomando el manto, y con la mano izquierda la túnica. Vamos a fijarnos en lo que acabo de mencionar. En el manto están las estrellas, en la túnica está el río y también están las montañas. Hablaremos un poco más adelante de ello. Si contemplamos algunos de los códices indígenas, nos vamos a dar cuenta que cuando hay un mensajero, aparece precisamente con los brazos abiertos, invitando a que se le ponga atención. De tal manera que que nosotros llamamos un ángel, es un mensajero.
y tiene plumas de águila. Y podemos recordar, por ejemplo, a Juan Diego. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, aquel que habla como águila. De tal manera que ya desde ahorita nosotros podríamos ver cómo esta mensajera del cielo se ha valido de un hombre indígena para traer este mensaje que une el cielo con la tierra. Una mensajera celestial que valora al indígena. Una mensajera celestial que le habla al otro desde su propio lenguaje. Por eso es de que efectivamente en torno al acontecimiento de guadalupano podemos encontrar, y esto sociológicamente no se puede entender, como sociológicamente es un fenómeno que año con año se investiga o que asombra a la humanidad, como en unos cuantos días millones de personas vienen al Tepeyac a contemplar a la Madre de Dios, que no es una diosa, que no, insisto, ahorita hablaremos, todavía profundizaremos sobre el tema, que no es una diosa, pero que es la Madre de Dios y que al mismo tiempo se manifiesta como Madre de los moradores de estas tierras. Madre que pide que se le construya un templo para en él mostrar a su amor, y el amor de esta mujer es su Hijo, y su Hijo es Jesucristo. Pero ¿de dónde? Yo me atrevo a decir que estamos hablando no solamente de una mujer que aparece con rostro mestizo, porque ella no es española, no tiene que ver nada con la iconografía de las vírgenes españolas, pero tampoco es totalmente indígena. Es una joven mestiza. Ahora vamos a fijarnos un poco más en la figura de la mujer que aparece en este manto y a la cual nosotros llamamos Santa María de Guadalupe. He mencionado ya algunas características de su rostro, de su fisonomía, de su color de piel. Pero quiero destacar ahora cómo desde la cabeza podemos encontrar que su peinado es de raya en medio. Esto significa que es una mujer virgen, porque las mujeres casadas, lo que hacían las solteras, se peinaban de raya en medio, y aquellas que estaban casadas hacían unas trenzas que se ponían luego en la parte alta de la cabeza. Pero esta mujer virgen, si nosotros nos damos cuenta un poco más precisamente hacia la zona de su vientre, vamos a encontrar que este vientre está abultado. Es una mujer que está embarazada, es una mujer virgen y madre. Para reforzar esta visión de la maternidad de la mujer que aparece en la imagen de Santa María de Guadalupe, para reforzar que es la Madre de Dios, está el cintillo negro que aparece debajo de sus manos. Sobre todo las mujeres embarazadas, yo creo que todos recordamos estas imágenes bellas de la mujer embarazada, porque el vientre se abulta, pues entonces utilizan algunas blusas o blusones, no sé cómo le llamarán, que utilizan cintas y que permiten que el vientre se le pueda ver, puede estar cubierto por este tipo de vestimenta. Ese cordón negro nos habla de la maternidad, pero no solo esto, o sea, no es una madre de alguien, no es simplemente una madre, sino yo quiero destacar cómo precisamente en el vientre está apareciendo esta flor de 4 pétalos, el Nahui Olin, que representa o es el signo del Dios del cerca y del lejos. Pero este Dios del cerca y de lejos, si ahora contemplamos el medallón, nos vamos a dar cuenta que tiene una cruz.
Aquellos que han estudiado precisamente los ídolos prehispánicos señalan cómo para que estos ídolos tuvieran vida, tenían una oquedad y en la oquedad tenían también una piedra que era la que les daba vida. Esta mujer tiene vida y es portadora de vida del Nahui Olin, del Dios por quien se vive, pero el Dios por quien se vive es Jesucristo. No hay confusión, el acontecimiento o la manera que yo estoy explicando todo esto nos habla no solamente de una visión del acontecimiento guadalupano desde un punto de vista sociológico o antropológico, como los vencidos que llegan y que imponen una fe. Y aquí te voy a dar el dato que es fundamental. Para los indígenas, y por eso hay una conversión plena y total, para los indígenas, para que los dioses vivieran, era necesario que ellos, y el imperio azteca así lo imponía, todos los pueblos donde había el imperio llegaba, tenían que hacer cada 20 días guerras floridas. Y en esas guerras floridas no se pretendía matar a nadie, sino más bien tomar prisioneros. Porque estos prisioneros eran llevados después a sus altares, muchos de ellos en pirámides, para ser sacrificados a sus divinidades, al sol, a la luna. Cuando yo mencionaba hace un momento a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, es porque en el templo mayor de aquí de Tenochtitlán era un templo en donde había 2 altares dedicados a estas divinidades, el dios de la guerra y el dios del agua. Y desde estos altares se sacrificaban hombres y mujeres y niños también, dependiendo el tiempo y la época. Se les sacrificaba, se les sacaba el corazón y sus cuerpos se dejaban rodar en las pirámides. Se habla de cómo efectivamente ríos de sangre corrían desde las pirámides y el dios del inframundo, que recientemente encontraron el ídolo que lo representa, estaba a la base de la pirámide porque recibía la sangre que era sacrificada. Para que los dioses vivan, es necesario que los hombres mueran. ¿Cuál es el mensaje cristiano? ¿Cuál es el mensaje que Santa María de Guadalupe está trayendo precisamente con esta cruz? Para que los hombres vivan, Dios ha muerto. Imagínate todo el cambio copernicano, es lo que nosotros diríamos, ¿verdad? Toda la conversión en la cosmogonía para un pueblo tan aguerrido, para un pueblo que tenía su confianza en lo que ellos podían hacer y de la manera en la que ellos estaban transformando el mundo y participaban también en el sostenimiento del universo. Pues cuando son derrotados y ya no ofrecen sacrificios, el terror con el que estaban viviendo, cambio de época, el terror con el que estaban viviendo, que pasados esos 20 días el universo entero se viniera para abajo, porque no se le estaban ofreciendo a los dioses la sangre vana. Pero la tristeza y la desesperación, cuando pasaron 21, 22, 23, 24 y más días, y el universo no se destruía. Ante esto, cada uno de nosotros podemos entender entonces la tristeza y la desesperación. Aquello por lo cual ellos habían dado su vida, ahora ya no tenía sentido. Resulta que o sus dioses los habían abandonado, los habían traicionado, o eran falsos. Y de cualquier manera, pues ahí estaba la tristeza y la angustia de tantas mujeres que habrán dicho: es de que yo mandé a mi hijo a la guerra y me sentía orgullosa de que me lo hubieran matado, o a mi esposo o a mi padre, y me quedé sola y
tuve hijos sin padre, abandonados, en fin. Queridos amigos, el acontecimiento guadalupano dio esperanza a millones de habitantes y los moradores de esta tierra. Por eso, yo aquí, y ya, bueno, hay todavía muchas cosas más que podría decir sobre esta maravillosa imagen de Santa María de Guadalupe, pero no me quiero extender porque el tiempo que tengo también es limitado. Pero lo que yo sí quisiera mencionarles definitivamente es de que en la actualidad, y ya estaría entrando yo al tercer punto que quería destacar, en la actualidad estamos viviendo también en nuestro país y en el mundo situaciones muy duras y muy difíciles. Estamos viendo una gran división. En nuestra patria estamos teniendo división. De unos años para acá hemos dejado de vernos como hermanos. Ahora se nos divide, o hay quienes así viven con esa convicción: los que están conmigo, los que están contra mí, los buenos y los malos, los ricos y los pobres, y tantas situaciones que junto con esto encontramos también, no guerra, pero sí enfermedad y sí muerte. En muchos hogares hay tristeza, hay desesperación. Encontramos pues cómo estos ídolos no los ha salvado la tecnología. Ciertamente hoy estamos teniendo una cierta esperanza en las vacunas, pero aún en ellas no tenemos confianza de que si nos van a funcionar, por cuánto tiempo nos van a funcionar. Que por cierto, cuando lleguen las vacunas hay que ponérnosla. Hay que saber, hay que tener fe, pero hay que saber utilizar también los medios que están a nuestro alcance. En fin, queridos amigos, hay muchas cosas más que yo podría añadir sobre el acontecimiento guadalupano, pero yo creo que es muy importante que precisamente en la trascendencia que el acontecimiento tiene, cada uno de nosotros nos quedemos no con que vi una exposición, aprendí muchas cosas y se quedó en lo intelectual. No, tiene que llegar en lo profundo, a lo profundo del corazón. Yo les decía, no vemos el acontecimiento, o no debemos verlo solamente como algo de la historia, como una anécdota, como algo que nos da identidad nacional. Todo eso es cierto desde un punto de vista sociológico, antropológico. Lo vemos desde la fe. Tenemos que levantar la mirada a Dios, y sobre esto, aunque no lo he mencionado, un personaje que es muy importante. Yo me atrevería a decir, Dios hace lo suyo, la Virgen hace lo suyo. Lo que importa es la respuesta de la persona, tu respuesta. He hablado de cosas que ocurrieron en el pasado, he hablado de analogías con lo que hoy nosotros estamos viendo, pero tú y yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué manera nos vamos a comprometer? Y aquí quiero ponerte el modelo de un laico. Sí, es un indígena, pero es un bautizado. Mira, no importa si tú eres un empresario, si eres un gerente, si eres quien hace un trabajo de oficina o estás en casa, o el aseo del lugar. Somos hijos de Dios, y eso es Juan Diego. Juan Diego es un hijo de Dios que vive el acontecimiento guadalupano con fe. Él pensó en aquel momento lo que hoy estaríamos viviendo. No, simplemente le creyó a Dios. Esto es muy importante. Yo, en síntesis, lo que yo te diría es: levanta tu mirada hacia Dios y experimenta cuánto te ama el Señor. Descubre que en medio de esta pandemia Él está contigo, que te fortalece. Preséntate ante Él con tus necesidades, débil. Mira, Juan Diego le dice a la Virgen: no soy más que escalerilla de palo, soy hoja, soy cola, soy último, manda a otros. Y la Virgen le dijo: tiene entendido, hijo mío, que es del todo necesario que seas tú mi mensajero. Ojalá tú te quedes con esta idea. Tú eres hoy también mensajero de Dios. A través de la Virgen de Guadalupe, como tú gustes, o a través de la imagen de un santo, por ejemplo, Teresa de Calcuta, Santa Rita, como tú gustes.
porque necesitamos profundizar en la fe. Necesitamos definitivamente volver nuestra mirada a Dios. Necesitamos confiar en el Señor. ¿Sí? Es lo que hacen Santa Rita, Teresa de Calcuta, todos los santos. Confiar en Dios, nuestra mirada en Él, confiar en Él, creerle a Dios. No solamente creer en Dios, creerle a Él y entonces dejar que nuestra vida cambie y se transforme por acontecimientos extraordinarios como el de Guadalupe, sí, o extraordinarios como la COVID que hoy tenemos, pero extraordinarios en nuestro diario vivir, en el despertar, en el sonreír, en ver a la persona amada, en ver a aquellos por los que trabajamos, con los que compartimos la vida, compartimos llanto, lágrima, pena, dolor, pero a los que les queremos compartir la fe. Esto es muy importante, querido amigo. De esa manera, entonces, abrimos nuestro corazón a Dios, abrimos nuestro corazón al hombre, al prójimo. Abro mi corazón a mi interior para amarme en Dios, para servir a los demás en Dios, para valorar lo que hago en Dios, para agradecerle a Dios que lo que yo puedo hacer es parte de mi misión en la vida. Y junto con esto, entonces, acrecentar efectivamente mi fe. Creo, Señor, en ti. Mi confianza, confío, Señor, en ti. Eso es tener esperanza. Y mi amor. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias porque te amo. Gracias porque no me dejas solo, porque siento tu presencia, tu vara y tu callado, por donde quiera que estoy, tú me acompañas, Señor. Y junto con esto, gracias porque me puedo amar en ti. Amarme en Cristo es aprender a ser sencillo, aprender a ser humilde, aprender a ponerme al servicio de los demás, como Santa María de Guadalupe, como Juan Diego, como los santos, como es el mismo Señor Jesucristo. Y entonces es amar a los demás, es amar a los que me aman, es amar incluso a los que no conozco, es amar incluso a los que me pudieran perseguir o hacer el mal, que pretendieran hacerme el mal. Es dejar que la esperanza del amor de Dios, aquella luz que iluminó al pueblo que andaba en tinieblas, ilumine también mi vida. Pues, queridos amigos, ahí está el reto, ahí está el compromiso de hoy y de siempre. Dejar que Cristo transforme nuestra vida. Y Santa María de Guadalupe, la dulce mensajera que del cielo trajo la paz y la unidad de esta tierra, te acompaña a ti. Y si me permites, te vino esta charla, que más que una charla es un compartir la fe, dándote la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tus actividades diarias, sobre tus empresas, sobre México y el mundo entero.